Gloria a Dios, buenos días a todos. Vivimos en un mundo famélico, mundo hambriento, un mundo con avitaminosis, un mundo enfermo. Solamente tenemos que ver quién son los que representan en el gobierno a ciudadanía, nos damos cuenta de que solamente la soberbia, la ambición, el cinismo y la ironía sirven para poder llegar a niveles muy altos sin que la gente reaccione y lo den por bueno. Llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es una sintomatología de que la sociedad está enferma. Cuando somos incapaces de discernir entre lo bueno y lo malo, cuando no tenemos la perspectiva espiritual de ver que el mundo se está descomponiendo, cuando hemos cedido todas nuestras libertades de pensamiento y de espíritu crítico solamente por lo natural y lo material, son síntomas de que la sociedad está enferma. Creemos que somos libres porque tenemos alguna capacidad para escoger y no nos damos cuenta de que escogemos porque estamos totalmente dominados y controlados para que escojamos lo que las élites quieren que escojamos. Porque el hombre ha perdido la capacidad de reflexión, de reacción, de introspección, de búsqueda, porque la luz del mundo se ha apagado. Se ha despojado al hombre de Dios y se le ha dejado en la intemperie. El hombre está desnudo, sin capacidad de reaccionar y de tener una perspectiva de cómo poder resolver sus propios problemas. Han dejado al hombre sin la capacidad de discernir, de discernimiento, porque se ha apartado a Dios de la sociedad. Hoy, si viviéramos en los tiempos de Jesús, volveríamos a crucificar a Jesús. Eso es lo más triste. Hoy, a pesar de que hay mucha gente que entiende y conoce el Evangelio, hoy seguiría gritando: suelta a Barrabás y a Jesús crucifícalo. Porque la sociedad está enferma. Porque cuando realmente tenemos que tomar decisiones en que involucramos algo más que una pequeña reflexión o una baratija, nos damos cuenta de que no tenemos ni carácter, ni valentía, ni coraje para enfrentarnos con todas las acechanzas y peligros que este mundo presenta. Vivimos en un mundo enfermo, hermanos, y solamente en la medicina que podemos traer a este mundo es la palabra de Dios, y solamente la Iglesia es la luz del mundo. El mundo vive famélico de amor. El amor se ha convertido en una palabra ambigua en la que todo el mundo usa, pero ha perdido su valor y su intensidad, porque realmente Dios es amor y solamente Jesús representa el verdadero amor que trae salud y sanidad a este mundo. Pero el amor no es amado. El amor no es amado. Deberíamos correr por el mundo gritando: el amor no es amado. Y Jesús no es amado. Solamente algunos versos, algunas palabras, algunos perfiles, ya que el aspecto de Jesús es tan poliédrico que solamente algunos lados, algunas partes son las que nos interesan. Pero al no comer la palabra de Dios, al no digerirla y al no aceptarla en su totalidad, el hombre vive con una vitaminosis tremenda que tiene consecuencias fatales. Por eso hoy más que nunca debemos de ser luces en este mundo y sal de la tierra. Hoy más que nunca, en este medio en el que vivimos, tenemos que levantar las antorchas espirituales.
Hoy más que nunca la Iglesia debe ser una trinchera donde la gente pueda esconderse. Yo a veces cuando pienso en nuestro ministerio y veo las personas que viven en nuestro ministerio, siempre digo que remar es la última trinchera. La gente viene a nuestro ministerio ya cuando ya no tiene dónde esconderse, donde no tiene dónde refugiarse. Y hace falta trincheras, hace falta lugares donde el hombre pueda refugiarse ante a la intemperie de este mundo. Hoy el Evangelio ha perdido su sustancia, se le ha desnaturalizado tanto, se le ha como la leche que se le va quitando sustancias, al final es pura agua. Al Evangelio se le ha ido reduciendo tantas áreas y partes que ya casi ha perdido su esencia. Es solamente un pequeño refrigerio. El Evangelio se ha convertido solamente en un aperitivo social, pero que no alimenta, que no sacia, que no cubre las necesidades del hombre. Por eso hoy más que nunca hace falta volver al Evangelio en su literalidad. Pero no hay carácter, no hay coraje, no hay valentía para coger el Evangelio y tratarlo de vivir en su literalidad, porque compromete muchas áreas de nuestra vida y nos desafía hasta puntos en los que, pues nos llevaría a situaciones, en que socialmente estaríamos comprometidos. Nos importa más nuestra reputación que lo que piense Dios de nosotros. Nos preocupa más lo que este mundo enfermo piense que lo que Dios piense. Nos preocupa más nuestra imagen social, nuestra estatua religiosa, que ser honestos con Dios y con el Evangelio. Por lo tanto, si vivimos en un mundo así y una iglesia que tampoco brilla con la intensidad que debía brillar, porque ha depurado, ha debilitado tanto el Evangelio que solamente se ha convertido es para vegetarianos, una doctrina para vegetarianos, en el que el cordero, la carne, el meollo, la parte orgánica del Evangelio se ha quitado porque es demasiado estridente para el mundo en que vivimos. Nos dejamos llevar por las modas, por las presiones sociales, nos dejamos empujar por la tiranía de la mayoría y no nos dejamos gobernar e influir por la luz de este mundo, por Cristo, que es el amor, que es la esperanza de vida, que es el Verbo hecho carne, y por eso el mundo sigue en una dirección tremenda, porque la Iglesia no tiene la capacidad, la fuerza, no solamente la fuerza seductora, sino sobre todo la fuerza espiritual. Por eso yo desde aquí en esta mañana, simplemente quiero anunciaros y tratar de enfocar la situación en la que el mundo está. Nos han engañado diciéndonos que solamente cubriendo nuestras necesidades naturales. Nos han dicho que no tenemos derecho a quejarnos porque vivimos en Occidente, en un mundo aparentemente de abundancia, pero por otro lado se le despoja de todos los principios, de todos los valores y todas las columnas que hacen que el hombre sea feliz, porque no solamente del pan de este mundo vive el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Por eso, hermanos, yo reivindico desde aquí que tenemos que volver al Evangelio, que debemos de volver a la palabra, tenemos que volver a ese Cristo y a este Cristo crucificado. Tenemos que volver a ese Evangelio que nos lleva a desafiar para dejarlo todo, para venderlo todo, como hizo Pedro y como hizo los primeros discípulos,
en que abandonaron todo para seguir a Cristo. Ya no podemos seguir un evangelio famélico, un evangelio de domingo, un evangelio tradicional, porque este mundo se muere sin esperanza y sin luz. Quisiera que hoy leyéramos algunos textos brevemente para situarnos en el mundo en que estamos viviendo. Quisiera que leyéramos brevemente en el capítulo, creo que es capítulo 3 de Timoteo, 2 de Timoteo, y habla del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Cuando esta sintomatología se empieza a ver en este mundo, nos damos cuenta que es la sintomatología de la falta de nutrientes, de alimento y los síntomas de una enfermedad grave que hay en la sociedad. Y dice así: también debes de saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos ya han llegado, están entre nosotros. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Cuando vemos la élite que nos gobierna, o cuando vemos las personas que están en eminencia, ya sea en el mundo cultural, de la moda, de la farándula o de la política, nos damos cuenta que la mayoría de los hombres que están en eminencia son amadores de sí mismos. El amor por los demás no cuenta. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Está definiendo el carácter. Si pudiéramos analizar cada uno de estos rasgos, nos damos cuenta de que son lo que están privando, o sea, lo que están manifestándose en los hombres de hoy. Dice: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto se evita. Vivimos en este mundo. Ese es el carácter del hombre de hoy. No hay que estar muy ciego para darnos cuenta de esto. Y el que no se da cuenta es porque realmente ya ha perdido toda sensibilidad. El que realmente no se escandaliza cuando ve la situación de este mundo y la gente que está en eminencia, y lo contrastamos con la palabra de Dios, nos damos cuenta que si no somos capaces de reaccionar ante esto, es porque estamos ya en un estado de casi vegetativo. Estamos en una muerte clínica. Hemos perdido prácticamente la capacidad de reacción y la sensibilidad. Por eso hoy más que nunca debemos de recuperar la sensibilidad. La lepra de este mundo. La lepra es una enfermedad que ataca especialmente a los nervios. Cuando alguien pierde sensibilidad, pues una pequeña herida que ya no le duele porque no la siente, pues se va haciendo una llaga, y la llaga se va creciendo, y como no tiene sensibilidad, al final vas perdiendo miembros. La plaga o la enfermedad de este mundo es la lepra, es la insensibilidad, es la incapacidad de sentir, de padecer, de reaccionar como en consecuencia de ver las cosas que pasan. Es la tibieza, es el doble ánimo, es la ambigüedad, es la falta de profundidad, la falta de introspección, es la superficialidad, la vanidad, todo aquello para lo que este mundo está diseñado, para que el hombre no piense, para que el hombre no calcule, para que el hombre no tenga un sentimiento de eternidad, una vocación de eternidad, y que solamente piense en el hoy y cómo pasar el día hoy sin preocuparse por nada más, sabiendo que somos seres que tenemos vida eterna. Por eso la plaga de este mundo es la lepra. Y hay muchos leprosos que tienen sus cuerpos llenos de llagas, pero no se dan cuenta,
porque ya han perdido la sensibilidad. Muchos que están dejándose morir porque no tienen nutrientes, como aquella viuda que solamente le quedaba un poquito de harina, un poquito de aceite, y el profeta le dijo: ¿qué tienes para comer? Y dice: solamente tengo este puñado de harina y este poquito de aceite, y nos vamos a dejar morir. Y hay mucha gente que se está dejando morir. A pesar de que tenemos la palabra de Dios, a pesar de que tenemos la luz del mundo, tenemos el faro de la palabra de Dios y tenemos también la referencia de hombres que se mantienen fieles. No hay muchos, pero hay hombres que se mantienen fieles. Hay hombres que son referencia. Hay un salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro viene del Señor. Es verdad que nuestro socorro viene del Señor, pero hay hombres que son como montes, a los cuales tenemos que a veces alzar los ojos, porque son referentes, siempre están ahí. No son Dios, ni es la respuesta divina, pero siempre están ahí, siempre marcan una trayectoria, un camino. Predican siempre lo mismo desde que tenían tierna edad y siguen predicando el mismo mensaje, no han cambiado. El tiempo no les ha modulado, las cargas, las crisis, las pruebas no les han hecho cambiar de opinión. Las ideas de este mundo no la han impactado para que sea moldeable, manipulable y corruptible. Los hombres de Dios son hombres que son siempre previsibles, siempre están ahí como una roca, como un faro en la oscuridad. Y hace falta en este mundo hombres que sean referencia, que sean hombres de este tiempo. Y con sus fallos, sus errores, tú puedas siempre levantar los ojos y decir: bueno, tengo a alguien ahí que es un referente para mi vida. Hermanos, vivimos tiempos complicados, tiempos difíciles. Es un tiempo en el que la sociedad está enferma. De hecho, uno de los síntomas más graves de la enfermedad de este mundo es que ya no nos reproducimos. La natalidad ha bajado tanto, pero es por la sencilla razón de que la gente no puede dar lo que no tiene. Cuando uno no tiene amor, no puede dar amor. Y no hay un lugar donde se desarrolle más el amor que en la familia. Se ha acabado con la familia, se ha acabado con la maternidad, se ha acabado con la feminidad, se ha acabado con todo aquello que es un lugar de referencia para nosotros. El hombre está a la intemperie, por lo tanto es un hombre manipulable, alguien que se le puede dirigir, que se le puede conducir, es alguien que no tiene dónde aferrarse, dónde agarrarse. Yo no estoy hablando de rebelarnos, estoy hablando de que seamos libres, estoy hablando de que debemos de ser hombres y mujeres con criterio, con conocimiento, porque dice la palabra de Dios que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hemos venido aquí solamente para recoger algunas ayudas, sí, pero hemos venido aquí para recibir el estímulo que necesitamos, las vitaminas que necesitamos, los recursos que necesitamos para seguir hacia adelante. Quisiera, y dice aquí también la palabra de Dios, siguiendo con este mismo texto, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastrados de diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Está refiriéndose a que las sociedades son como mujercillas, son como adolescentes, que no tienen conocimiento, que no tienen, bueno, pues físicamente un cuerpo de mujer, pero intelectualmente todavía no tienen la fuerza y la capacidad para ser autónomas. La palabra de Dios nos insta a que debemos de crecer al punto de que seamos personas libres y autónomos, capaces de tomar nuestras propias decisiones. Pero aquí dice que estos hombres, los hombres de los últimos tiempos, con este carácter, están para que las mujercillas que son la sociedad, sea una sociedad adolescente que nunca llega al conocimiento de la verdad. Que se les dan pinceladas, les dan algunas orientaciones para que puedan hablar en las tertulias de los bares o en algunos lugares de charla, pero que realmente no tienen conocimiento ni convicciones profundas. Por lo tanto,
son mujercillas llevadas de aquí para allá, gobernadas, que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Por eso yo os digo que creemos que somos libres porque tomamos decisiones, pero no somos libres porque las decisiones que tomamos han sido inducidas. Por eso la palabra de Dios nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque la libertad no solamente es poder escoger. La libertad verdadera es tener el conocimiento de qué debemos de escoger y escoger bien. Y solamente aquellos que tienen los nutrientes, las verdades, las revelaciones espirituales, son capaces de escoger correctamente. Los demás son como esas mujercillas llevadas de aquí para allá, a esas adolescentes que no tienen carácter, que se les engaña con algunas prebendas, con algunos regalos, pero que nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y el hombre de Dios es alguien que ha llegado al conocimiento de la verdad, ha llegado al conocimiento, a la revelación del Hijo de Dios, y va creciendo hasta llegar a ser un varón perfecto, a la altura y la estatura. El Señor no ha venido solamente para que un día vayamos al cielo. Nos ha llamado para que podamos ser representantes de Él aquí en la tierra. Hoy el mundo se muere de enfermedad, de la corrupción, se muere por la desnutrición, porque la Iglesia ha dejado de ser ese foco de luz y de nutrientes, como dice la palabra de Dios: vos sois la sal de la tierra. Este mundo se ha quedado sin sal, por lo tanto es un comistrajo casi incomible, porque la sal ha perdido su sabor. Porque la Iglesia ha, de alguna forma, depurado tanto el Evangelio, lo ha reeditado tantas veces, lo ha interpretado de tantas maneras, que el Evangelio ya no tiene esa sustancia, no tiene esa potencia, no es ese potaje auténtico y verdadero con todas las vitaminas de Dios para que podamos defendernos contra este mundo. La Iglesia ha dejado de ser esa trinchera donde la gente pueda refugiarse y se ha convertido solamente en un pequeño club donde se reparten algunas prebendas, algunas verdades, pero no es la trinchera donde realmente podemos refugiarnos de las presiones y ataques de este mundo. Por eso, hoy más que nunca, hermanos, si nos damos cuenta de que vivimos en un mundo enfermo, de que los que nos representan en esta sociedad realmente representan el carácter de una sociedad enferma, y de que si seguimos así estamos destinados a la extinción. Todas las civilizaciones tienen su destrucción, todas. Las más poderosas, las ha habido mejores que las que tenemos ahora. Ha habido civilizaciones mucho más poderosas, siempre diferenciándonos de las partes áreas de la tecnología. Y todas han caído por lo mismo, por la corrupción. Han caído por lo mismo, por la enfermedad del alma, por haber apartado lo divino, por haber apartado lo esencial, por haberse distanciado del Dios verdadero, que es el que realmente produce en las sociedades columnas y estructuras que permiten que las cosas funcionen y vayan bien. Hoy tenemos que volver nuestros ojos al Señor y revisar nuestras vidas, porque aunque como tampoco podemos cambiar todo por nosotros mismos, sí podemos tener la capacidad de cambiar nosotros y nuestro entorno. Sí podemos ser capaces de ser honestos. Si nos llamamos cristianos, de revisar nuestras vidas, de permitir que el Señor nos haga una ITV espiritual y que nos diga cómo estamos de triglicéridos y de otros, como sea, de colesterol o de transaminasas, y ver cómo estamos. Hay algunos que están en un estado siempre de dependencia del respirador y del gotero que le va dando nutrientes para que no se muera. Pero la palabra de Dios nos dice: levántate. El Señor le dijo al hombre que llevaba 38 años paralítico:
Yo sé que es cómodo ser un enfermo, relativamente cómodo, porque a veces hay muchos que están enfermos y viven de la compasión de los demás, viven de los recursos de otros, viven del apoyo de otros. Pero el Señor te dice: levántate. Levantarse significa que uno tiene que tomar responsabilidades y tomar cargas. Y el Señor te dice: levántate, levántate. El hijo pródigo se levantó. El hijo pródigo perdido dice: me levantaré y volveré otra vez a la casa de mi padre. Tenemos que levantarnos, tenemos que, como dice la palabra de Dios, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que os sane y lo enfermo no se salga del camino. Tenemos que levantarnos, hermanos. Quisiera leer brevemente en el capítulo, el Salmo, ninguna palabra tiene desperdicio, pero el Salmo 107 es especialmente bello. Y dice así la palabra de Dios en uno de los textos. Son como 4 o 5 grupos de historias, pero todas acaban diciendo lo mismo. Solamente voy a leer una parte. Dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicciones sin hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones y cayeron, y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce, desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron a las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová y en su angustia los libró de su aflicción. Y ahora dice: envió su palabra y los sanó. Envió su palabra y los sanó. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Él es el Cordero de Dios que no solamente quita el pecado, es la verdad, es la representación de Dios aquí en la tierra. En Él estamos completos. Yo sé que hay algunos que van a la farmacia y compran un complemento, ¿verdad?, vitamínico, que dicen que en esa pastilla están recogidas todas las vitaminas necesarias. Jesús es el mejor complemento vitamínico, es el Cordero de Dios. Pero el Cordero de Dios había que comerlo entero, dice la palabra de Dios en la Pascua. No se podía dejar nada, había que comerlo con sus pezuñas, con sus entrañas, con todo aquello que representaba el Cordero. No se le podía dejar nada, no se podía dejar nada para el día siguiente. Yo sé que hay partes del Cordero que no son tan apetitosas como las otras. A los que les gusta comer el Cordero prefieren quizás, pues el cuarto delantero, el cuarto trasero. Pero hay áreas del Cordero que no son tan apetitosas, pero en todas está la esencia y la nutrición que necesitamos para mantenernos firmes y estables en este mundo. Él es la columna vertebral para nuestras vidas. Su palabra son verdades que sostienen no solamente nuestras vidas, sino nuestras familias. La iglesia debe ser ese faro. La iglesia debe ser esa última trinchera donde podemos ofrecer a la gente refugio. Por lo tanto, hermanos, vuelvo a repetir y decir que si hoy volviera Jesús, es muy probable que con la mentalidad del pueblo de Dios y con la poca revelación de su palabra y con la poca compromiso que hay con Dios y su evangelio, yo estoy seguro que le volveríamos a crucificar. Yo creo que volveríamos otra vez a darle la espalda. Yo creo que hoy también nos volveríamos a avergonzar de Jesús. Y hoy también yo creo que volveríamos a gritar: suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Y esto nos tiene que hacer pensar, esto nos tiene que hacer reflexionar. Y yo quisiera que hoy nos convirtiéramos. La conversión exige transformación. La conversión no solamente es un acto voluntario en el que cambiamos algunos aspectos de nuestra vida. La conversión, la
La conversión exige transformación, transforma nuestras vidas, cambia nuestro hombre interior desde lo más profundo de nuestro ser. Ya no nos gusta lo que nos gustaba antes, ya no pensamos como pensábamos antes, ya no nos dejamos dirigir por los principios que nos dejábamos dirigir antes. Ya necesitamos otro tipo de nutrientes, otro tipo de alimentación, otro tipo de amistades, otro tipo de relaciones, otro tipo de trabajo. Ya no podemos seguir con la corriente de este mundo sin reflexión y sin introspección. Por lo tanto, hermanos, en esta mañana me gustaría llamaros a la conversión y simplemente leer un texto más. Isaías capítulo 5 versículo 20, y os dejo con este mensaje, pidiendo al Señor que tenga su... Este ya lo hemos leído. Vamos a Proverbios 4:20. Dice así la palabra de Dios: Hijo mío, estate atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Amén. Medicina. Hay medicina para el mundo de hoy, pero no podemos darle medicina a otros sin que nosotros antes la hayamos tomado. Amén. Vamos a volver nuestros ojos hoy a Jesús. Vamos a decirle, mejor dicho, a amar el amor, porque Dios es amor. Vamos a dejar que esa luz nos alumbre, nos deslumbre si hace falta, y nos haga pensar, ¿dónde estamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cuáles son los mecanismos mentales que nos llevan a hacer y pensar y hacer lo que hacemos? Y dejar que la verdad de Dios nos haga libres para ser personas totalmente autónomas y totalmente diferentes a este mundo. Vamos a darle gracias al Señor y gracias por haberme escuchado. Espero que no he sido demasiado estridente, demasiado duro, pero creo que los tiempos que nos ha tocado vivir son tiempos que exigen que de alguna forma se nos zarandee, se nos haga reflexionar, se nos zarandee un poco para que nos desperecemos. Yo creo en el método de Sócrates. Sócrates, en su forma de enseñar, no enseñaba solamente dando soluciones, sino hacer que la gente piense. Y cuando uno predica, no siempre da respuestas a todo, ni soluciones a todo, pero sí es importante hacer las preguntas pertinentes para que cada uno de nosotros pensemos y reflexionemos, porque muchas de las respuestas de Dios están en tu corazón, lo que pasa es que tienes que buscarlas. Muchas respuestas que Dios tiene para ti están en tu interior, porque Dios habla al corazón del hombre, pero no las buscas porque prefieres acallar esa vocecita y escuchar el megáfono del mundo con el que está atronando nuestros oídos. Me gustaría que reflexionases lo que hemos estado hablando hoy y dijeras, ¿qué estoy aportando yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy también famélico? No, Dios no te juzga porque estés con avitaminoses. Dios simplemente te ofrece el pan del cielo y te dice que también que seas la luz y la sal para este mundo. Amén. Señor, te doy las gracias por la atención de mis hermanos. Te ruego en el nombre de Jesús que nos sigas ayudando a mantenernos firmes y fieles. Señor, que podamos amarte con tanta intensidad. Señor, que este mundo no tenga la opción de escribir nuestra agenda,
marcar nuestro camino. Que la presión de este mundo no sea suficientemente fuerte para corrompernos. Señor, que la sal que tú has puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, sea lo suficientemente intensa para que nos guarde de la corrupción y podamos influenciar en este mundo que se muere sin esperanza. Señor, vivimos en un mundo corrupto, en un mundo enfermo. Señor, lo sabemos y el mundo lo sabe también. Dios mío, tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza. Que la Iglesia también pueda ser hoy esa trinchera donde el hombre de hoy, despojado, esclavo y enfermo, pueda refugiarse. Y que nosotros como Iglesia podamos tener la capacidad de representarte aquí en la tierra con dignidad. En el nombre de Jesús. Amén.